Correcto. Listo. De toda la fundación, Biblioteca Virtual El Último Bastión, Nippon Noticias, de latinos en Utsunomiya, Matsunaga, Todoroki y Ibaraki, le damos la más grata bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted? Ante todo, bueno, acá no sé los horarios. Acá es de noche. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Lisier. Ahora ya fuera de Ucrania, ¿no? En proceso de visitar a un médico para que me revise la cabeza, puesto que por la salida y las circunstancias sufrí una abertura en el cráneo, ¿no? Pero después de ello, todo bien. Le queremos consultar cuál es la realidad actual de Ucrania, si es que usted fuera tan amable y nos pudiera ahondar de manera muy propicia. Con todo gusto. Primero que todo hay que aclarar algo. La información que viene de un lado, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, difiere mucho. Y la información que nos da el consulado peruano difiere totalmente de la realidad. Lo puedo decir con propiedad, a diferencia de otros, puesto que me permití llegar al consulado peruano en Kiev en el momento que ellos me pidieron que llegue para supuestamente ser evacuado, lo cual puedo detallar más adelante. Sin embargo, cuando me pregunta de la realidad es que el espacio aéreo está suspendido. ¿Por qué? Porque existe ley marcial. Quiere decir que cualquiera muere y no hay responsable. Segundo, mi principal temor, y por eso fue mi salida muy rápida, y lo dije en otro canal, es que le den armas a los civiles, que es algo que se estila mucho en esos países, lo cual sucedió el día de ayer, y eso ha provocado que ya empiecen a atacar edificios residenciales. La realidad hasta el día de ayer, antes de las 5 de la mañana, menos 13 horas aproximadamente, perdón, hasta el día de hoy, 5 de la mañana, 13 horas aproximadamente, menos, era que hay mucha gente que no ha podido salir, se están quedando en las instalaciones del metro de Kiev. Es lamentablemente en paupérrimas condiciones. Segundo, no hay comida, no hay agua, todas las tiendas de suministros están cerradas, los servicios de combustibles no funcionan, todos los comercios, absolutamente todos, están cerrados. No hay forma de acceder a comida ni agua. Tercero, no hay transporte. Obviamente, no hay taxis, no hay autos, uno no se puede desplazar. Cuando llegó el estado de emergencia, los metros se convirtieron en gratuitos para que la gente pueda desplazarse. Sin embargo, ya el día de ayer han paralizado metros. Y tengo entendido, por información que me ha dado gente que no ha podido salir, que los trenes también han sido paralizados, puesto que los rusos han obligado a que se paralicen. Más allá de eso, la realidad de muchos peruanos, y puedo proporcionarle los nombres, posteriormente, no los tengo ahorita en memoria, me han escrito a raíz que di una, le di cabida a una radio, puesto que me contactaron para saber cuál era la realidad ya de los peruanos. Y considero que, y ese es el objetivo de esta entrevista, y es la única razón por la que la doy, es porque en esta vida hay que decir la verdad. Aunque mucha gente no está acostumbrada porque quiere quedar bien con los demás, yo soy una persona distinta. Yo digo la verdad como viene. En correlación a lo que le digo, nadie está ayudando a los peruanos allá. Y se lo digo sin suposición, se lo digo por experiencia propia. Estos peruanos que me están escribiendo, a los cuales yo les
envío de acá mis mejores deseos, porque no puedo hacer más. Me gustaría que usted publique sus nombres y obviamente se contacte con ellos vía Messenger, que por ahí es donde me han contactado, y pueda, por favor, tomar la versión de ellos y recibir sus peticiones, porque no están siendo ayudados. La realidad allá es la zona del Donbass, donde ha habido un conflicto de 8 años. Muy cerca está Kharkov, en español Kharkov. Kharkov ya ha sido tomada completamente. Cuando yo salí de ahí, salí bajo fuego, sin taxis, absolutamente. Una travesía que me llevó hasta Kiev. Y fue hasta Kiev, siendo el lugar más peligroso, pues la capital. Es lo primero que quería tomar Rusia. A pedido del cónsul, diciéndome que vaya, porque ahí me iban a dar, como bien es el consulado, y el principio del consulado y su obligación es velar por la integridad de las personas a las que él representa, para ser exactos, a sus compatriotas. Confiando en que nuestros representantes en Ucrania iban a cumplir con sus obligaciones, llegando a la estación de tren antes de la central, porque la estación central, que es la principal de Kiev, es realmente una locura. Me bajé en una anterior, conseguí un taxi de suerte y le pedí que me lleve. Por supuesto que los valores de taxis son casi impagables. Me llevó al consulado y en el consulado me atendió mal no recuerdo, el señor Oliva. Una persona muy cordial, una persona muy dinámica, estaba trabajando solo, no tenía ayuda. Tuvo la gentileza de invitarme unos panes y agua, porque en realidad no se podía conseguir ni comida ni agua en ninguna ciudad. Por lo menos yo me atravesaba la mitad del país para llegar aquí. Y esto les sirve a ustedes, esto se los digo no para dramatizar la situación, sino para que tengan el concepto claro de la realidad. Y estando ahí, habiéndome comunicado previamente por WhatsApp con él, en una conversación fluida, tanto con el consulado de Polonia, puesto que por las redes ellos mismos avisaron que se comuniquen para precisamente darnos las facilidades y salir de Ucrania. Pues estando ahí y entrevistándome con él, el consejo de él fue: no puedo hacer nada por ti. Y como le he dicho al resto de peruanos, pónganse a buen recaudo. Mi pregunta fue simple. Bueno, no hay taxis. Lo único que me queda es quedarme contigo. Tú estás solo, instalaciones grandes, con agua, con baño, con comida, con calefacción y con 4 agentes militares, obviamente ucranianos, que le tienen que dar el resguardo al consulado. Bueno, entendiendo también, por las propias palabras de él, que tienen un búnker abajo, precisamente para los bombardeos. Lo cual no se me ofreció. Por ende, le pedía entonces, en razón a que él me indujo a ir al consulado, sin decirme no vengas, sin decirme no vamos a poder hacer más por el momento, le dije, ¿me puedes conseguir una movilidad para irme? Déjame ver. No, no se puede, después de hacer un par de llamadas. Correcto. ¿Le puedes pedir a los agentes de seguridad que paren un taxi cuando pase, si es que lo ven? Porque no había taxis. Voy a pedirles. Me dicen que no. Muchas gracias, no se puede. Conclusión, le dije, voy a ir a buscar un tren. Imposible, ya no hay trenes. Afirmando que no hay trenes. Estamos hablando de un consulado, no estamos hablando de un puesto de papas que no tiene conexión
con el resto de las empresas estatales, donde simplemente él agarra, levanta el teléfono y consulta. O simplemente tiene sistemas de inteligencia donde le pueden decir qué es lo que está sucediendo. No creyéndole, porque lo digo abiertamente, no creyéndole, cogí mi mochila, puesto dejé mi equipaje en Kharkov, y cogí una mochila pequeña para poderme mover rápido. Le pregunté cómo entraba al metro. Y me dijo, ay, no se me ocurrió. Pero es una buena idea. ¿Dónde está la entrada? Y me dio el camino equivocado. Por cuestiones del destino, encontré un agente encubierto del gobierno ucraniano y lo reconocí por una marca de ropa específica que él usa, donde me acerqué a él, le señalé la marca, conversé con él lo que tenía que hablar y me transportó a la entrada de un metro que estaba lejos. Acto seguido, tomé 2 metros. En ucraniano, no es una virtud que tengo yo ni conocimiento de poder entender el ucraniano. Menos aún hay conexión en internet en el subterráneo. Y pude llegar a la estación central de trenes de Kiev. Donde, opuesto a lo que me afirmó el representante del consulado, habían 3 trenes gratuitos al día, gratuitos, para poder evacuar de Kiev a Lviv. Lviv está a 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Conclusión, fuera de esos 3 trenes, habían boletos pagados que se vendían justamente por la web, que es estatal. A veces no funciona bien, otras veces sí. Y no habían actualizado esta información. Sin embargo, era público. Y además existía un tren en el cual uno, cuando ingresaba al tren, pagaba su entrada. Obviamente era carísima, pero era una opción adicional. En momentos cuando los misiles llegan, cuando ya habían volado el puente que estaba cerca al consulado de Perú, y eso es muy importante mencionar, porque ya cuando vuelan un puente cerca y lo toman los rusos, y acordémonos que Kiev pues tiene un río que lo cruza, lo primero que van a hacer es separar Kiev en 2. Cuando hacen eso, yo creo que el cónsul comprende. Creo que medianamente inteligente cualquier persona entendería que la situación se agrava y comunicaría a todos, señores, esto está sucediendo. En ningún momento, ni por la página web, ni por el WhatsApp que nos han solicitado estemos en contacto, se nos ha actualizado la información para conocer la realidad, ni soluciones. Cuando ellos decían, contáctate y ven al consulado para darte soluciones. Lo único que han querido es empadronarnos para cumplir con Perú y decir, señores, miren, yo he hecho mi trabajo, acá está la lista de peruanos que están acá. Clarísimo. Y acá voy a ser bien claro en lo que voy a decir. Pero yo creo que cualquier persona que tenga la responsabilidad de vidas humanas, y en este caso la obligación de preservarlas y de ser transparente con la información, tiene el derecho de inducir al error a cualquier persona, como en mi caso. Y yo pensar que esa persona es un proxeneta. Y lo digo claramente. Y si esa persona se siente ofendida, lo invito a que públicamente, en los medios, refute lo que yo he dicho, porque todo lo tengo grabado. Cuando he estado en el consulado he grabado todo. Muchos políticos tienden después a decir, no, eso no sucedió. Y lo primero que me dijo esta persona fue, tú eres el que ha dado la entrevista en Exitosa. Sí, claro, he sido yo, porque la gente tiene que conocer la realidad. Cuando yo he ingresado al consulado y después sigo relatando cuál es el camino correcto para salir de Kiev, en este momento no se puede.
pero lo voy a relatar para que vean que sí existía el camino de salida. Y todos los peruanos que han estado ahí han podido salir si se les daba la información correcta. Y yo no soy un funcionario público, pero sin embargo encontré el camino correcto. ¿Por qué? Porque fui a donde tenía que ir, ver cuáles eran las opciones y tomar decisiones. Pero cuando una ciudad está bajo fuego y el representante del país, que tiene la obligación, y repito, de preservar la vida humana, ¿correcto? De las personas que representa, y para eso cobra, porque su trabajo no es gratis. ¿Y de dónde cobra? De los impuestos que pagamos. Y no nos dice cuál es la información correcta para salir. Bueno, si eso sucediera en una empresa privada, esa persona en el acto, dejaría de trabajar. La incapacidad fue máxima. Y tengo todas las pruebas. Cuando estuve ahí, retomando lo que estaba relatando, llamó la ministra de Relaciones Exteriores, quien muy gentilmente, porque hay que decirlo, muy gentil y acertado de su parte, iba a mandar un bus en 2 días más para recoger a la gente, a todos los peruanos y poderlos sacar. Cuando existía ley marcial. Para los que no entienden la ley marcial, se suspenden las garantías. El que sale a la calle y lo balean y muere es porque no hay garantías. Se suspendió, no existe nadie. Nadie es nadie. Y más aún cuando el ejército ruso ya ingresó con guerrillas. Y los tanques ya estaban a 12 kilómetros de Kiev, donde ya habían bombardeado. El propio cónsul me dijo que había caído un dron en el techo de su casa. Y creo que lo ha dicho públicamente también. Y para tener la foto completa de nuestros eficientes representantes públicos, a los cuales cuando somos pequeños en el colegio se dice que los debemos de admirar. Ya los que estamos grandes sabemos realmente cómo funcionan. Bueno, así como la ministra de Relaciones Exteriores ofreció mandar un bus, imagino que el bus será invisible para que no le disparen. Y sobre todo porque ni siquiera sabe nuestro representante en el consulado dónde están el resto de peruanos, porque no lo sabía, porque los llamó en ese momento. Así como el presidente de la República que tenemos, que dijo, voy a mandar un avión de la Fuerza Aérea. Y yo le pregunto, si él hubiera estado en Kiev, ¿cómo se hubiera comunicado en ucraniano o en ruso, porque estiran a hablar ruso ellos, para poder salir del país en mis circunstancias o en las circunstancias de otros peruanos? Porque hasta donde sé, él habla español y no lo habla bien. Y entiendo, y es muy bueno que lo sepa, que habla quechua o algún dialecto, no lo sé. Pero lo que sé que no habla es inglés. Y sin el inglés no sale. ¿Correcto? Y sin embargo, tiene la osadía de decir que va a mandar un avión de la Fuerza Aérea a recoger a los peruanos en Ucrania. Yo vuelvo a decir, no sé qué esperamos los peruanos para reaccionar. Yo no sé pues si el cónsul tiene la solvencia moral como para decir, oiga, eso es imposible, porque tiene que tener solvencia moral para estar en el puesto en el que está. Todo el mundo debería tenerla, pero más aún él. Y ser transparente. ¿Cómo va a ingresar un avión si el espacio aéreo está suspendido? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Se están burlando de los peruanos? Yo los invito a que vayan a Kiev. Si es tan fácil como mandar un avión y creen que van a mandar un bus en 2 días, vayan a Kiev. Tómense su avioncito y vayan a ver realmente lo que sucede ahí. Ellos no han estado con las bombas, con los disparos, con los obuses, con los tanques. No lo han hecho, ni lo van a hacer. Y he escuchado, porque no me consta, que el ministro de Defensa
ha anunciado en las noticias, y repito, no me consta, porque lo primero que he hecho es ir a verme el cráneo, que ha dicho que ya no es uno, sino son 3 aviones, no estoy seguro. Tal vez usted esté al tanto, yo, por el viaje que he tenido, no he podido tener contacto, porque además hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Cuando uno sale en estas circunstancias, no tiene agua, no tiene comida, no tiene baño, y tampoco tiene comunicación. Tiene que cuidar la batería del teléfono y tiene que empezar a racionar los pequeños recursos que pueda tener. Entonces creo que es hora de que abramos los ojos, ¿no? Sobre todo porque cuando toca la vida de algunas personas, y hablo por los peruanos que están en Perú o en otros países esperando que sus compatriotas, familiares, padres, hermanos, hijos, salgan de Ucrania y no han podido hacer. Teniendo la obligación, el consulado, y tiene una página de Facebook, tiene una página en Twitter, no han actualizado ninguna información. Creería y exijo, esto no es optativo, exijo que el consulado se disculpe de manera pública conmigo antes de las 72 horas de que se publique esta entrevista. Y exijo que lo haga públicamente. No es posible el trato que se da. No es posible que se paguen impuestos para ser tratado de esa manera. Y si creen que la gente es tonta, no lo es. Si creen que lanzan falsas noticias, no lo es. No es la forma correcta de tratar a la gente. Considero que muy poca gente se atrevería a decir lo que he dicho. Pero entendí en mi vida, y no le tengo miedo a nada, que las cosas hay que decirlas de frente, que decir las cosas como son. Lo que es raro en estos tiempos, y al que le choque esta entrevista lo puedo comprender, pero considero que los representantes que han estado vinculados a esta desinformación, y en mi caso particular, porque puedo hablar de mi caso particular, me han inducido al error. Para mí, son comparables a proxenetas. No tienen otra comparación. Y no digo cosa peor por respeto a la audiencia que usted pueda tener. En cuanto a la ruta de salida que pudieron usar los peruanos y no la usaron, fue porque le dijeron, y acá responsabilidades existen, le dijeron que se pongan a buen recaudo. No les dijeron vayan y busquen un tren porque hay trenes gratuitos. No le dijeron trata de ir a la central a ver si consigues un tren. No. Obviamente eso era un reflejo de lo que iban a hacer en el consulado de Perú en Kiev. Porque claro, tienen un espacio antibombas, tienen un búnker magnífico y tienen todas las comodidades, espectacular. Lejos de invitar a los peruanos en Kiev a que también pernoten en ese lugar. Sin embargo, quisiera manifestarles a los peruanos allá. Y sé que ahora es difícil por la información que tengo de amigos en Ucrania, que me están dando información, videos, inclusive gente que está defendiendo el país allá, que son amigos míos. Tienen que tener mucho cuidado en salir. Entiendo que ahora los trenes ya están tomados por los rusos. Pero sin embargo, hay que avisarles que todo este cordón existente de 100 kilómetros aproximadamente, alrededor de los países Polonia, Moldavia, Hungría, todavía está sin tomar. Traten de movilizarse hacia allá. No se está presentando en televisión ni en las noticias los reales ataques que existen ni la magnitud del despliegue militar ruso. Yo he visto videos que me ha mandado gente que está defendiendo Ucrania, donde uno ve los tanques como cruzan la pista y lo filman las mismas personas que están tratando de huir de Ucrania. Y la fila es interminable de tanques.
en Kharkov, los bombardeos en la noche, los enfrentamientos. Entonces, yo les diría que se pongan a buen recaudo, que lo mejor que creo pueden hacer es ir a las estaciones del metro para estar en un lugar bajo tierra. Traten de conseguir agua y comida, que no se consigue en ningún lado por el momento, pero que traten de conseguirla y racionarla lo más que puedan. Y que las salidas más rápidas están en estos países, en ese cordón de 100 metros al menos es la zona, 100 kilómetros es la zona más segura, y que traten de salir por cualquiera de estos países que les van a dar todas las facilidades. Como experiencia, además, he visto situaciones desgarradoras en las cuales niños de 2 años, niños en brazos, y de 2 años en adelante, con sus abuelas, con sus mamás embarazadas, tratando de huir del país. Recordemos que los padres no pueden ir porque obligados, por ley presidencial, están obligados a defender la patria, pase lo que les pase. Y no soy nadie para cuestionar las decisiones que se toman en otro país, pero entendiendo el valor humano, yo no puedo enviar a pelear a un civil que por más entrenamiento que haya recibido está desentrenado contra un ejército que está entrenado constantemente y equipado como tiene que estar equipado. Lamentablemente hay que decirlo, como tiene que estar equipado. Considero que las guerras son abominables y en este caso, habiendo visto todo esto, además de mis mejores energías a los peruanos, también a los ciudadanos ucranianos. En mi caso particular, y lo digo también abiertamente, y es el espíritu de esta entrevista, poder leer la ruta de salida a los peruanos o los lugares donde pueden estar. Yo he comprado boletos para ucranianos, mejor dicho, ucranianas, madres, porque solo salen mujeres y sus hijos, porque habían buses que permitían llegar había unos buses, y eso es importante que lo sepan los peruanos, porque esos buses van a seguir en funcionamiento. Le puedo mandar las imágenes de los buses y los teléfonos. El viaje le va a durar aproximadamente 13 horas en esos 100 kilómetros y poder cruzar la frontera. Sin embargo, si bien dura 13 horas, vamos por un camino paralelo, custodiado por militares, con retenes y barreras, a diferencia del resto de ucranianos que tienen que salir por las autopistas usuales, donde para salir del país, estos ucranianos en auto se demoran aproximadamente 10 días por las colas que existen y la velocidad que existe en las fronteras, tanto en una como en la otra. Les aconsejo, si llegan a Lviv, tomar esos buses. Lamentablemente el costo es alto, es de $100 por persona, pero es la única forma en que puedan salir. Inclusive con esas facilidades, pagando los $100 con las facilidades de tener el camino alterno, el viaje dura 13 horas. Difunda la información que le voy a mandar. Es muy importante para la gente que tenga una opción más. Y si aún entiendo que este canal, su canal, tiene cobertura internacional, siempre esta información es importante, inclusive para gente que está ahí y que no sabe qué debe de usar. Si el tren, ir en taxi, porque no existe información. Allá no existe información. Nadie da información fidedigna. Ese es el problema que existe. Todos están en pánico. Uno tiene que mantener el temperamento firme para poder tomar decisiones. Considero que, y vuelvo a repetir, el consulado peruano ha debido de tener esto en cuenta. Ojo, toda esta información yo se le he trasladado al consulado y no la han hecho pública. Les he mandado inclusive la foto de los buses donde están los teléfonos. Me he tomado el tiempo de explicarlo. Y esa es otra razón por la que doy esta entrevista, porque esto no puede ser posible. Yo he revisado la página del Facebook, no han publicado nada. Revíselo usted, después de entrevistarme,
y verifíquelo y vea usted de cuándo es la última publicación, para que usted pueda dar testimonio de lo que digo. Porque esto no puede ser posible, no es tolerable, no es entendible cuál es el proceder de nuestras autoridades en una circunstancia como esa. Considero que si ese cónsul estuviera en Perú y tuviera a su hijo en Ucrania, hubiera hecho lo que pudiera para sacarlo. Pero bueno, será algo que él tendrá sus razones, yo no las entiendo. La ministra de Relaciones Exteriores tendrá sus razones, yo no las entiendo. En el caso de cualquiera de los dos, no por decir menos, pero considero que gente incapaz para estar en el cargo en el que están. Dicho todo eso, y dejando de lado nuestra realidad, mi realidad, lo vivido y lo que están viviendo los peruanos, que no deja de ser algo muy importante, porque hay que extenderles la mano a ellos para que puedan salir. Yo conozco la realidad de lo que sucede. Y no lo que se lee en los periódicos. Lo que está en los periódicos es nada de lo que se vive. No se dice lo que estoy diciendo. Y menos se dice con la claridad con la que estoy hablando. Y menos aún se dice teniendo todas las pruebas en la nube y en el teléfono. Teniendo los videos que han grabado todo. Las rutas, la realidad, lo que se vive, lo que hay, lo que no hay, las temperaturas, es otro factor que hay que sumar. Dicho todo esto, hay que ver la forma, y ahorita sé que es complicado, ahora sí sé que es muy complicado, pero hay que ver la forma de estar en contacto con ellos, no perder contacto, y eso le pido a todas las autoridades del Perú. No es posible que se hagan públicos los contactos de ellos, porque de alguna u otra manera necesitan también apoyo moral. No se les puede dejar solos, a la gente no se le deja atrás. Muchos casos, en estos casos, la gente solo vela por uno mismo y trata de salir de la guerra, sin importar quién está atrás o quién está al costado. En mi caso, yo he comprado entradas en este bus para niños y señoras. Recordemos que el sueldo promedio en Ucrania es de $200 o $300 al mes. La gente ha cogido una mochila y se ha ido, porque la invasión ha sido fugaz. Las tropas rusas han avanzado ferozmente. No sé si he hecho más que el cónsul, pero creo que hice lo que tenía que hacer. Y creo que los peruanos podemos hacer más para ayudar a la gente que todavía está en Ucrania. Y no solo, primero, los peruanos, pero en paralelo también a los ucranianos que podamos ayudar. Yo estoy ahora en Cracovia, en Polonia, y he seguido ayudando a ucranianos. Los ucranianos están desconcertados, y me los he encontrado, están en todos lados. Y los he ayudado a llegar a un sitio. No tienen dinero para comer. Comida, caliente, comprar comida para que se lleven, con niños pequeños. Es algo increíble, increíble y surrealista. Pero existe, se está viviendo. Así que le pediría, por favor, que haga pública la información o la posible ruta, y vuelvo a repetir, es muy peligroso ahora, pero si ellos tienen la oportunidad de avanzar, que sigan avanzando y no paren. Que se dirijan a las fronteras de Moldavia, Hungría, Polonia. Todos los países les van a abrir las manos. A diferencia de nuestro consulado, cuando uno llega a la frontera, encuentra voluntarios ucranianos y voluntarios polacos que le invitan a usted una sopa caliente con un pedazo de pan. La solidaridad de estas personas es totalmente distinta. Y el corazón que tienen esas mujeres y esos niños es bondadoso. No se puede dejar de mencionar. Así que espero que las autoridades peruanas reflexionen, dejen de publicar noticias fuera de contexto, que son irrealizables,
y realmente tomen acciones. Primero, ponerse en contacto con los peruanos. Y segundo, ver la manera, porque sé que hay otras embajadas que han ofrecido ayudar a las personas, no importa qué nacionalidad. Y no las recuerdo. Entonces considero que los pongan en contacto con esas embajadas. Y por eso es importante esta entrevista, porque esa información también la tengo. Porque esperaba que el consulado peruano me haga llegar y me induzca al error. Sabía que iba a ser así, traté de confiar, y así fue. Y por adelantarme, es que estoy vivo acá. Conclusión, trate de hacer lo que pueda con difundir lo que he mencionado y trate también de estar en contacto con estas personas que me han contactado, que están allá, aclarando que esta entrevista le he dado a raíz de los resultados de la primera que tuve, donde he podido tener yo contacto directo con estas personas, donde he estado en contacto con ellos, dándole las rutas de salida, los costos, el camino a seguir, cosa que no ha hecho el consulado. Y donde el mismo consulado y todo lo que digo está en el WhatsApp registrado, me ha dicho, gracias por la información, no la teníamos. Donde me han dicho, pero ¿cómo ha salido tan rápido? Si salir del país toma como 6, 7 días. Mi respuesta es, usando esta ruta, háganla pública. Pero no la han publicado. Pregúntele a ellos, y también le voy a proporcionar el WhatsApp del cónsul, pregúntele por qué no la han publicado. No estamos hablando de un negocio, estamos hablando de vidas humanas. No hay un negocio que valga más que una vida humana. Y esto es muy importante, tómelo en cuenta. Yo le voy a dar toda la información y consúltele. ¿Por qué usted no? Dígame, ¿por qué no publicó la información que se le pidió que publique, enviada por Sergio Lisier a su WhatsApp, donde él tiene las pruebas de haberle enviado todo y donde usted dice, gracias por darme la información? Cuando pudo mandársela a los peruanos que lo han contactado y decirles, hagan esto. Y no lo hizo. Y si lo hizo, donde yo no lo he visto en las páginas públicas, pero si lo hizo, que lo demuestre. Esto no es posible. Y vuelvo a decirlo. Las autoridades peruanas tienen todo el derecho a inducirme el error, como yo de decir que ellos son unos proxenetas. Tienen todo el derecho a jugar con las vidas humanas, como yo para decir que son unos proxenetas, con letras mayúsculas y resaltadas. No sé si usted tiene alguna pregunta. Sí, Con todo... de producción nos comentan de que está habilitado la opción de compartir pantallas. Si usted lo quisiera compartir, no habría ningún inconveniente. Y una de las consultas es qué busca concretamente Vladimir Putin. A ver, me hace una petición de compartir pantalla y me hace una pregunta. Empiezo por responderle la pregunta. Primero la respondo. Yo no soy la persona más indicada, porque no soy un geopolítico, para respondérsela. De la información que he obtenido, lo que Vladimir Putin quiere lograr es obviamente poder, y como lo dice él públicamente, cometer los errores históricos de la Unión Soviética al haber dejado Ucrania. ¿Y por qué Ucrania? Porque es el primer país de todo ese continente para el rubro de agricultura. Si mal no recuerdo, creo que es el país, tiene el ranking número 2 a nivel mundial en producción de magnesio. Y está dentro del ranking, en este momento no tengo todas las variables en la cabeza, pero es uno de los países más valiosos en cuanto a recursos naturales. Y es número 1 en las reservas de uranio. Cuidado. Y el uranio lo usan
justamente para fines atómicos. Por eso es que también está ahí la central de Chernobyl, que ya ha sido tomada por los rusos. Entonces, hay muchos factores. Y obviamente, Vladimir Putin ha pedido que no ingrese a la OTAN, para que no reciba el apoyo de la OTAN, obviamente. Entonces, las razones son netamente intereses económicos políticos. Esa es mi respuesta. Si alguien le puede dar una respuesta mejor, la respeto, porque no soy lista. En cuanto a compartir pantalla, compártanla. Estamos. A ver un segundo. ¿Logra verla? Sí, en ese momento sí. Permítame que el teléfono... Estamos... A ver, no me permite salir de acá para poder compartir la información que le digo. Yo se la voy a mandar, puesto que no me permite mostrarle las conversaciones por WhatsApp existentes, ni el resto de información, lamentablemente. Pero con gusto se la envío. Nosotros tuvimos algunos compañeros hispanos que nos comentaban de que tenían graves y serios inconvenientes al momento de querer ingresar a Polonia desde Ucrania, y algunos desde Cancillería de países como Ecuador o en todo caso Colombia, y eso se lo manifestamos para ver si es que usted tiene entendido algo al respecto, de que las autoridades netamente ucranianas de una u otra forma no facilitaban el paso a las personas de diversas nacionalidades hacia Polonia. ¿Era así? Se lo respondo. Y se lo respondo con toda claridad, puesto que hay que reconocer las cosas correctas y las incorrectas, y hay que decirlas. Y lo que puedo decirle es que absolutamente todos, militares, representantes de migraciones y funcionarios, han dado todas las facilidades sin restricción alguna. En mi caso, como peruano, con pasaporte peruano. Y lo digo sin ninguna objeción ni restricción, ni siquiera con alguna consulta. Y además, en el bus en el que estaba éramos aproximadamente 5 hombres, los demás de otras nacionalidades. Lo único que han hecho es pedir los pasaportes de los que eran extranjeros, sean hombres o mujeres, porque ellos querían registrar la salida de estos extranjeros en el sistema. Solo eso, y ponían un sello distinto. Ningún tipo de objeción, de dificultad, de obstrucción. No ha existido. El trato ha sido exactamente igual para todos. Y algo que también debo decir, y lo estaba dejando por alto, porque no hay que resaltar solamente lo malo, también lo bueno. El cónsul de Perú en Polonia, con el que he tenido comunicación vía WhatsApp, se ha portado a la altura de la situación. Lo considero un caballero y muy eficiente. Ha estado en comunicación y respondiendo a los WhatsApps. Mucha diferencia, porque tengo WhatsApps no respondidos del cónsul de Perú en Kiev. ¿Tiene alguna otra consulta? Sí, sobre todo en las tareas de seguridad. eh, ¿En qué sentido? De que se comenta de que hay algunos convoy que han desplazado desde Kiev hasta Polonia, y que, como bien sabemos, la carretera totalmente colapsada con vehículos y parecía casi un embudo. Mire, los trenes allá tienen una particularidad. En la mayoría de sus tramos son paralelos a las autopistas. ¿Qué le permite a usted en las noches ver las luces de los autos?
Las filas son interminables. Las colas para llegar a la frontera de Ucrania de autos son de aproximadamente 40 kilómetros. Y teniendo las grabaciones que lo prueban, la velocidad de autos que podían pasar en un lapso de aproximadamente 4 horas, eran aproximadamente unos 40-45 autos. Y esto no es atribuible y no es responsabilidad de las autoridades ucranianas, no lo es, porque nadie está preparado para una migración de ese tipo. Hay que reconocerlo. No hay tránsito calculado en este mundo para evacuar una ciudad completa por estas autopistas. No existe estudio de tránsito que lo contemple. Y efectivamente todos han tratado de salir. Vuelvo a repetir, solo pueden salir ancianos y solamente pueden salir mujeres y niños. Entonces se ve mucho, es muy usual ver en los autos cargados con ropa, ¿no? Algunas pertenencias, y las colas interminables y el tráfico increíble, porque es un tráfico increíble, en mi vida he visto una cosa así. La cantidad de autos esperando su turno es impresionante. A pesar de ello, los ucranianos respetaban el orden, no faltaban al respeto. Es algo que hay que aprender en el Perú. Y el orden se hacía respetar. Pero es cierto. Y no solo eso, sino que más allá de la espera de los autos, era la espera de las personas que habían llegado en tren. Tenían que llevar un orden, porque las fronteras poco usadas para migrar allá no están preparadas para una migración tan grande y tan brusca como la que ha habido. Nosotros sabemos de primera mano que cada embajada tiene un plan de contingencia bien estructurado, con una coordinación concisa y bien planificada, conjuntamente con los ministerios de Relaciones Exteriores que corresponden, para así no solamente comunicar con lo que respecta a las direcciones generales de comunidades, sino también con embajadas tanto desde Polonia y así sucesivamente. Y como se nos está comentando, en el caso peruano prácticamente no hubo nada de eso. Vuelvo a repetir, en principio, estoy totalmente de acuerdo con usted, esa información es la que todos manejamos. Vuelvo a decir, es como cuando estábamos en el colegio y nos hacen estudiar a nuestros presidentes, y todos pensamos que todos queremos ser presidentes de chiquitos, porque nos venden a héroes, y nos han dicho siempre que nuestras autoridades públicas, también cuando éramos chiquitos, son los más eficientes que existen, los solucionadores de problemas. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado algo distinto. Por eso puse el ejemplo antes de la empresa privada. Si este señor trabajara en una empresa privada, no estaría. Si tienen el plan de contingencia o no lo tienen, no lo aplican. Y si lo han aplicado, que lo demuestren. Y si lo tienen, no lo han entendido o no lo han querido aplicar. Yo mismo le he dicho que hay otras embajadas que están dando las facilidades para cualquier ciudadano, no solo peruano, para cualquier ciudadano. Y los están recibiendo porque es lo que hacen las embajadas, sin importar nacionalidad. Pero a nosotros no se nos ha dado ninguna información ni facilidad, ninguna coordinación, absolutamente nada. En conclusión, y vuelvo a resaltar, el consulado peruano en Polonia sí se ha portado a la altura. También hay un dato un poco álgido, pero que usted hizo bien resaltar, que es la imposición del Estado militar. ¿En qué sentido? En que los civiles se conviertan en militares, dando así todas las facultades del caso para que no solamente los ciudadanos de Kiev, sino todo aquel que esté habilitado, salga con armas a defender la ciudad.
Eso es, ¿qué, qué apreciación tiene usted al respecto? Yo respeto las decisiones de cada país tiene su propia soberanía. Eh, Sin embargo, tengo un concepto muy alto de la vida humana y considero, inclusive por mi propia experiencia, que si el ciudadano quiere entrar a una guerra debe estar preparado y en constante entrenamiento, resalto, constante entrenamiento, porque usted no haya corrido una maratón, usted no deja de entrenar por 3 años para correr otra maratón. Si usted quiere correr otra maratón en 3 años, debe mantenerse entrenado porque pierde todas sus facultades. Y no solo eso, use las zapatillas correctas. En otras palabras, si quiere entrar a la guerra, esté entrenado, en constante entrenamiento, en buen estado físico y con todos los implementos que usted necesite. Vuelvo a repetir, rechazo la guerra. Esa es mi opinión. Y en mi opinión muy personal, que no es relevante, porque no es relevante, es una opinión, es mía y es relativa, es propia. Pero considero que a la población no se le debe de involucrar en ningún tipo de guerra, porque no están en capacidad de asumirla. Las bajas van a ser muy altas. Recordemos que el ejército ruso, ahora un civil es su enemigo. No importa si tiene arma o no tiene arma, porque ellos entran a la defensiva y a la ofensiva. Y por eso es que ya estamos viendo ataques a edificios residenciales con misiles. Lamentablemente es eso. Le han dado justamente la excusa perfecta al ejército ruso para no discriminar en su ingreso. Y ya, para mí, mi opinión nuevamente, personal y propia, relativa, es que no tiene sentido. Yo no puedo entrar a luchar contra un gigante de 3 metros cuando acabo de salir del kinder. O sea, y lo han demostrado, lo han demostrado. O sea, en menos de 16 horas ya tenían tomadas ciertas ciudades y ya los tanques habían ingresado. Y lo primero que hicieron, tomar los aeropuertos y tomar instalaciones militares. Ya las tomaron. ¿Quieren mandar un avión? Ok, díganme qué aeropuerto. Agradecería que me den el nombre. Agradecería que me den el nombre. Si el primer día, lo primero que hicieron los rusos fue inhabilitar aeropuertos. Hay existe un dato también que es no menor, porque nosotros comunicándonos con ítalos argentinos, con bielorrusos, perdón, bielorhúngaros, que sus esposas son hispanas, nos comentaban que en las carreteras se puede ver anuncios como que se puede llevar a Dinamarca, a Alemania, a Polonia, y que por lo menos tendrían a 2 a 3 plazas en su auto y que les gustaría recoger preferentemente a mujeres con niños. ¿Usted ha logrado encontrar ellos? Efectivamente, eso existe. No sé si le han informado a ellos también que esas personas tienen que tener mucho cuidado que autos suben, porque no solo existen los que llevan gratuitamente, existen también los que cobran y aseguran sacarlo usted del país. Lo que no le aseguran es si lo sacan vivo o lo sacan muerto. Eh, También existe un dato no menor porque usted también tuvo a bien comentarnos de ese espectro solidario y a su vez también hay tanto españoles de Islas Canarias como andaluces que nos comentaban de que se reparte tanto ropa de abrigo, algunas tarjetas SIM, agua, café o sopa caliente, como también nos has comentado. Y hay un dato también muy curioso porque dice que algunos hasta ofrecían su propia casa. Efectivamente, yo puedo hablar por la realidad de Polonia. No dudo que otros países lo hayan hecho, pero lo que yo he visto es totalmente cierto. No solo ello, hay taxis gratis en Polonia.
inclusive en Cracovia, que está a cerca de 300 kilómetros del punto de frontera. En Cracovia, y puedo hablar por Cracovia, porque yo he pasado la frontera de madrugada y hemos tenido que seguir de largo hasta Cracovia. ¿Por qué? Porque cerca de la frontera todo está colapsado, de toda la ayuda que están dando. Entonces hay mucho transporte gratuito, totalmente gratuito. Taxis, de empresas de taxis. Basta que uno le diga, vengo de Ucrania, gratuito. Hay puestos donde regalan tarjetas SIM para la gente. Recordemos el salario promedio de Ucrania. Ellos no pueden estar costeando toda una salida del país veloz y pagar todo lo que tendrían que pagar. Y eso creo que hay que quitarse el sombrero por el gobierno de Polonia. Ha demostrado una solidaridad tremenda. Tanto así que inclusive uno llegaba al puesto de frontera y Polonia le daba a usted sopa, queso, pan, ¿qué le puedo decir? Café caliente, demasiado frío. La gente necesitaba calorías. Recuerde que no hemos conseguido comida en todo el camino. E infinidad de cosas, hasta con mermelada para los niños, para que vuelvan a recuperar calorías. Creo que eso es algo invaluable para la situación. Creo que cualquier persona con 5 dedos de frente hubiera extendido la mano en ese momento, se hubiera podido. En mi caso particular, pudiendo pagar por una tarjeta SIM, yo no la he recibido gratuitamente porque otra persona la puede usar. Pero bueno, esa es la realidad vivida y hay que agradecerle a ellos por la humanidad que han tenido. También nos contactamos con dos italianos, uno proveniente de Lombardi, el otro de Milano, y nos comentaban que en Medica había por los dos lados de la frontera largas colas y que ellos se toparon con una mujer que por promedio había caminado con sus dos hijos casi unos 25 a 30 kilómetros y que el más pequeño de ellos promediaba los 6 años y que prácticamente habían dado toda la noche. No, no han dado toda la noche, han dado más de toda la noche, y eso es muy igual. Como les repito, tengo los videos, fue algo que me llamó la atención. Por eso es que le digo, yo he empezado a comprar, con el efectivo que tenía, he empezado a comprar pasajes para que los niños se suban con las mujeres a estos buses y puedan salir, porque no había manera de salir. Se suspendieron los trenes a la frontera, por seguridad, obviamente. Entonces, ¿cómo salían? Mucha gente, y ese es el error que cometía mucha gente, y no puedo decirle error, he utilizado un término no adecuado, me rectifico, pero mucha gente en la desesperación le ofrecían un taxi y lo tomaban. ¿Y qué hacían esos taxistas? Le decían, yo llego hasta acá. A mí me ofrecieron el taxi, y cuando, por medio de una persona que le pedí que me traduzca, me dijo, pero te puedo dejar a 20 kilómetros de la frontera. Entonces, claro, camina usted 20 kilómetros en ese frío y sin comida. Entonces traté de buscar otra solución. Y por eso es que le digo que encontré las vías más rápidas. Y creo que la performance del tiempo lo ha demostrado, pero han sido las más eficientes. Y por eso es que se las trasladé al consulado, para que las haga públicas. Y usted sabe que no son públicas solo para peruanos, sino que hay ucranianos que están metidos en estas páginas de la embajada y el consulado, y van a trasladarla a otros ucranianos, y así ayudamos a todo tipo de gente, a toda nacionalidad, sin limitarnos a los peruanos. Pero sí es cierto lo que dice, yo lo he visto, lo tengo filmado, no es algo, es la verdad. Hubo una pareja de ucranianos que habían trabajado en una empresa transnacional de Chile y Perú, y ella, que habla castellano de una manera muy proactiva, nos comentó que en la estación de tren eh, sacaban a los hombres y que de manera muy abrupta, estando muy cerca de la frontera. ¿Usted pudo visualizar un poco ello? Bueno, mire, yo he salido de Kharkov entre bombas y misiles, he llegado a Kiev, empezando, ya habían bombardeado, perdón, habían volado ya el puente, ya habían bombardeos en el cordón exterior de la ciudad, ya habían derribado helicópteros, habían derribado aviones por lo que dicen, como le digo, esa es información que viene de un lado y del otro.
Pero eh, efectivamente, la prioridad del gobierno era, y entiendo que hasta ahora es, primero niños y mujeres. ¿Eso qué implica? Que no uno, por ser hombre, debe quedarse sin ir en el tren, pero basta que sea hombre para que lo quieran bajar. No importa si es ucraniano, no importa si es peruano, no importa si sea italiano, no interesa. Y el nerviosismo hace que las autoridades funcionen sin preguntarle a usted de qué nacionalidad es, ¿no? Yo, y se lo digo abiertamente, en el tren he subido un montón de gente que no iba a subir porque el controlador del vagón no quería que entre más gente y había niños esperando y he subido a todos. He tenido hasta un pleito con el tipo. Eh, el tren ha ido a la tercera parte de velocidad porque el tren iba súper cargado. Y no se quedó nadie, absolutamente nadie en la estación. Pero sí, es cierto, quieren bajar a los hombres. ¿Y qué hace eso? Hace que los hombres, los extranjeros, se enteren de que no creen que no permiten hombres y exista gente violenta, ¿no? Que empujan a niños y mujeres. Eh, tengo una particular experiencia de ese tipo, ¿no? Pero, en fin, ya son cuestiones personales. Como sea, sí es certera la información. Esa es la realidad que se vive. También, ¿usted tiene algún dato sobre la frontera que da Ucrania con Rumanía? Porque nos comentan que No, para... ok. sí le puedo hablar de Moldavia. Moldavia también está dando las mismas facilidades. Y entiendo que Alemania, por una persona que ha entrado a Moldavia, que es ucraniana, mujer ucraniana, me ha comentado que Alemania les está dando refugio, quiere viajar a Alemania. Ese es otro dato que le digo para que lo confirme. No lo he podido confirmar yo, lamentablemente, pero si lo confirma, que también lo haga público, porque hay que ayudar a las personas. Y en lo que respecta a la asistencia médica, porque según nos comentan, hay algunos que están tanto con golpes leves, otros ya con hendiduras mucho más graves, como en su caso. ¿Nos pudiera también hablar un poco de ello? Bueno, es simple, no existe asistencia médica, Médico. no existe. Acá solo existe sal del país, se lo resumo pragmáticamente. No existe. En la condición de refugiado, ¿hay algún tipo también de situación al respecto con los peruanos? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, los polacos residentes en Kiev, casi el 10% de ellos han pedido la condición de refugiado. Lo desconozco. No podría dar información sobre eso. Hay un dato que bueno, los propios medios peruanos han ofrecido de la cantidad de peruanos que usted también nos ha comentado que simplemente como un número banal han colocado y piensan que ahí acaba el apoyo. Se comenta que muchos de ellos hasta hace 2 días han tenido un contacto y de ahí han desaparecido. Hay otros que lamentablemente se han tenido que separar de manera abrupta. ¿Cuál es la realidad del peruano que está camino a donde usted se encuentra, por ejemplo? Mire, he tenido contacto hasta el día de hoy con 3. Y debe recordar algo. Se puede perder el contacto y las familias no deben de pensar lo peor, porque los rusos van a tener el control de la energía, van a tener el control de la central térmica, muy probablemente en corto tiempo de las comunicaciones. Eh, siendo así, las personas pierden contacto por falta de carga de los equipos electrónicos, sea celulares o los medios de comunicación que tengan. Ahora todo el mundo usa teléfonos portátil celular. Conclusión, estando en contactos con ellos están muy recaudo. Yo le voy a dar los nombres para que también pueda llegar
hacerlo público y las familias que escuchan, si es que no han tenido contactos con ellos, sepan en qué situación están. El problema es que para salir, los peruanos residentes allá, que tenían tarjetas de bancos de allá, los bancos le empezaron a limitar el dinero a retirar. Uno. Dos, hay el caso de una persona, lamentablemente no le he podido compartir la pantalla, pero hay el caso de una persona que inclusive me escribe y me dice, porque le mandé toda la ruta, y me dice, no tengo dinero. Y estaba también en Kharkov, haber sabido, le decía, ven conmigo, pero me dijo, pero tengo una computadora nueva y una cámara de fotos profesional. Me dice, voy a tratar de venderla. La verdad le digo que creo que en este momento es muy difícil, es dificilísima la situación de ellos. No hay, como le vuelvo a repetir, no hay comida, no hay agua. Solo el agua del caño, que no sé hasta cuándo fluirá, pero no hay comida. Los pueblos están prácticamente, o las ciudades están prácticamente abandonadas. La verdad es que parecen ciudades deshabitadas, más aún en la noche. La gente está desparramada en los metros, viviendo en el piso. Es muy triste no poder ayudar a todos. Pero en mi caso particular he podido ayudar a cuanta gente he podido. Sin embargo, ver esa realidad es impactante. No es, y por supuesto, no es más impactante que lo que estas personas tienen que vivir, dejando todo, huyendo y dejando a sus seres queridos a combatir contra el ejército ruso. Hay por lo menos 4 familias que nos han detallado que sus esposos son ucranianos y que el inconveniente para salir es que sus dos suegros son de avanzada edad y tenían uno que otro hijo con algún tipo de discapacidad y que ello les ha imposibilitado salir netamente de Ucrania. Usted conoce casos también al respecto y añadido a ello, porque nos está escribiendo Salvatore Ricci, que es un italiano que ha estado por lo menos unos 7 años en Kiev, nos dice si es que usted puede detallar con puntos y comas la ruta lo más exhaustivo si le fuera posible. Con gusto. En primer lugar, y se la detallo deme 2 segundos, nadie, allá los ucranianos son muy solidarios, se ayudan entre ellos, pero sus recursos no dan para ayudarse tanto. Comparten un pan, comparten un poco de agua del poco que tienen, pero como son mujeres y niños, nadie los defiende de los grandulones extranjeros. En mi caso particular, he tenido que defender a una niñita de 2 años, un niño de aproximadamente 6, la esposa y el esposo, que eran franceses. Obviamente el esposo se tuvo que partir en dos, porque estaba la mamá y estaba ella con, permítanme que la pantalla se ha borrado. Y en este caso particular, no ayudan a los ancianos. Los turistas, en su gran mayoría en la desesperación de huir, pasan por encima de ellos. Y he visto eso en carne propia. Ha habido que meter mano ahí. Yo le dije que tuve que parar el tren y mover al encargado, no sé cuál será el nombre técnico, al encargado del vagón para hacerlos pasar y mover a los turistas. La gente se ha ido durmiendo, bueno, yo dormí en el piso, como bastantes personas, pero muchos no querían darle las camas a los niños y a las mujeres, y he tenido yo que pasearme, que otro extranjero se unió a mí para bajarlos a los tipos y que suban los niños. Entonces ha sido la realidad que he vivido. Cada vez que usted me hace una pregunta, yo me voy acordando y le voy dando más detalles, pero lamentablemente uno no, a veces no recuerda todo en este momento, más aún por la falta de sueño. Pero bueno, regresando a la ruta, que es lo importante, y era el objetivo de esta reunión entre usted y yo. La ruta, yo igual se la voy a mandar,
la tengo detallada, con fotos e imágenes. La ruta que he usado y la que puedo aconsejar, también sé de personas que han salido manejando con mucho menos tráfico por Moldavia. Así que recomiendo la ruta de Moldavia. No recuerdo el nombre de la ciudad que está cerca de Moldavia, pero la van a encontrar ellos. Ahí el tráfico no es tan largo como por el BIF. Uno. Dos, la ruta que yo seguí de Kiev a Lviv fue en tren. Así que yo puedo detallar desde Lviv hasta pasar la frontera. No recomiendo para nada tomar un taxi, porque lo van a dejar a 20 kilómetros de distancia. Uno. Dos, no recomiendo ir en auto particular, porque usted va a quedar a 40 o 50 kilómetros de la frontera. Yo recomiendo, lo cual tiene un costo que tiene que asumir quien decida esa ruta, de tomar unos buses que son los únicos buses blancos. Estos buses se ubican en la salida de la estación central. Uno sale de la estación central y al frente va a haber una calle curva. Es directo. Y en la calle curva va a haber estos buses blancos, grandes, con unas medias oscuras. Y ahí, en la luna frontal, va a haber un cartel donde están los nombres de las ciudades. Están en ucraniano. Voy a mandarle para que la publique. A esos buses, y cuidado, tengan esto presente, primero va a recibir a mujeres y niños. Y después pueden subir hombres extranjeros, no ucranianos, porque la ley lo prohíbe. No pueden recibir hombres ucranianos. Los hombres ucranianos van a la batalla. Esa es la ruta correcta, porque ellos van a tomar un camino alterno y están autorizados inclusive a ir contra el tráfico. Porque la prioridad, como le digo, es trasladar a todas estas personas. Lamentablemente, muchas mujeres y niños no pueden pagar esas tarifas. Por eso aconsejo que si las personas que van a ir tienen recursos económicos, paguen las plazas que puedan. Yo no sabía que cobraban. Yo he logrado subir, y cuando he visto estaban bajando a cerca de 9, 10 personas, y he preguntado, ¿y por qué bajan? Porque no pueden pagar. ¿Cuánto hay que pagar? No bajan. Yo pago. Perdónenme que sea tan claro, pero no puede ser posible que en este caso, pues, la gente, pues, tenga que quedarse en una zona de guerra, ¿no? Entonces, sí, también pido a la gente que va a hacer esta ruta, si puede, que ayude a otra gente, porque el espíritu de esto es ayudar. Entonces, tomando este bus, va a ser un viaje muy largo, va a ser más de un día para cruzar la frontera. Y el viaje no es tan largo para llegar a la frontera. El viaje se convierte en largo en esperar el pase a la frontera. Primero, pasar el control ucraniano. Y después del ucraniano, pasar a la zona de amortiguación, a la zona neutra, y pasar el control polaco. Recordemos que ninguna de las dos fronteras están preparadas. Y también debo informar que tanto en el lado ucraniano como en el lado polaco, en el lado ucraniano les van a dar sopa caliente y un pan. En el lado polaco les van a dar absolutamente todo. ¿Por qué lo digo? Y esto es importante que lo sepa el señor Richie. Porque en el BIF no va a conseguir agua. Va a encontrar para comprar cervezas. Esa es la realidad. Si no consiguen agua y no pueden más, tendrán que tomar agua del caño. Hay que buscar soluciones y ser flexible ante el problema. Esa es la ruta correcta. Si me pregunta, si me dice a mí, pero puede dar más detalles del tipo de buses, lo mejor es que le dé la información enviándosela a usted por conducto interno y usted se la haga llegar al señor Richie para que también lo haga pública y publíquela a usted también. Y ahí le mando detallado toda la ruta. Pero es bien simple. Sale de la estación central y no tomar taxi, no tomar el colectivo, no. Lo van a dejar usted a 20, 30 kilómetros de la frontera.
son más o menos, sé de gente que lo ha hecho rápido, me han dicho que entre 10 y 12 horas, pero hay gente que se ha demorado más con niños pequeños, y gente muy cansada, que ya no ha podido más, ha tenido que parar con niños pequeños. Entonces yo aconsejo tomar el bus. El bus es lo único que lo va a llevar directo, y cuando usted ya está en la frontera ya está salvo, porque que lleguen al BIF es cuestión de tiempo. Ya llegaron a otras ciudades como Vinica, que está cerca del BIF, ya la han bombardeado en la noche. Entonces cada vez se acercan más a la frontera con los países, y muchos de ellos miembros de la OTAN, ¿no? Como es Polonia. No sé si el señor Richie le escribe algo y tenga alguna duda sobre las rutas y lo puedo ayudar en algo más. Bueno, él nos está comentando que se encuentra casi a 600 kilómetros de distancia y 600 que, kilómetros ¿de sí, dónde? me dice 600 kilómetros de distancia a la frontera con Polonia y nos está comentando que están haciendo, bueno, han hecho turnos para poder descansar y que por lo menos ellos prepararon maletas cuando escucharon el estallido de 3 bombas y las sirenas antiaéreas. Eso es lo que por el momento nos ha escrito. Si él está a 600 kilómetros, está alrededor de... Si usted saca la distancia aproximadamente entre Kiev y recta, entre Kiev y el Lviv, está hablando aproximadamente 600 kilómetros. Si él dice está a 500 kilómetros, debe estar obviamente, no está en la misma distancia porque la carretera es curva. Por lo que me dice, él debe estar en auto, debe estar en un tráfico tremendo. Y en segundo lugar, eh, eh, no sé exactamente en qué zona esté, pero si ya está en el auto, lo que tiene que hacer es continuar y seguir hasta el BIF. Si él va a continuar en su auto propio, va a pasar la frontera. El asunto es cuánto tiempo se quiere demorar y estar a buen recaudo pasando la frontera. Yo vuelvo a decir, tomando el bus, que a uno lo lleva, tomando unas rutas especiales, yendo contra el tráfico, el bus del BIF a la frontera se ha demorado aproximadamente, si mal no recuerdo, en llegar ha sido como 3 horas y media. De ahí nos han hecho esperar en la frontera 1 hora y media para poder hacer cola para los buses. La cola para los buses, que eran aproximadamente 10, 12 buses, ha durado un promedio de 4 horas y media. Entonces, cuando uno va sumando, no es solo una cuestión de llegar a la fila de autos, en el caso de él, es todavía esperar a que los autos crucen la frontera. Como le dije, en aproximadamente 4 horas han cruzado algo de 30 autos aproximadamente. Es lentísimo el pase, porque tienen que alternar entre personas a pie que llegaban en masa de los trenes. Entiendo que ahora el tren de El Bif a la frontera debe de estar funcionando, ¿correcto? Pero ya no hay trenes de Kiev a El Bif, ya no existe. Han quedado aislados totalmente. Entonces él tiene que llegar a El Bif, esa es mi recomendación, y ver cómo está de físico, de cansancio. Además, también la gasolina está siendo racionada, estuvo siendo racionada. Ese es otro factor que él tiene que medir, ¿correcto? Él conoce su realidad, yo no la tengo. Pero si él no tiene problema de dejar el auto, yo le recomiendo que tome el bus, más aún que es extranjero. Le van a permitir entrar pagando. Nos escribe Jordi, que es español, y nos dice que el cansancio, tanto gigantesco físico como su vez psicológico, es tremendo, y que él llevaba por lo menos 2 días sin comer, pero que no sentía nada de hambre. Y nos dice también si usted tuvo algún tipo de inconveniente porque el ejército de la frontera estaba prohibiendo fotos y videos. ¿Es así? Bueno, eso está anunciado en la frontera. Ellos tienen prohibido, obviamente por seguridad, ser filmados. Y ojo, no solamente en la frontera, también en las terminales de tren. Usted no puede usar el teléfono en ninguna terminal de tren porque recuerde que hay ley marcial. Entonces, ellos están exponiendo su vida. No quieren ser filmados.
La restricción a videos y fotos sí existe. Y comprendo el cansancio de él, bueno, algunos lo pasamos en mayor, otros en menor cuantía, pero y el cansancio psicológico también es tremendo, ¿no? Sobre todo, hay que recordar algo, el cansancio psicológico viene porque cuando la persona se enfrenta a lo desconocido y a la incertidumbre, eh, el sentido de supervivencia nos empieza a desgastar porque manejamos más variables a la vez. En el caso de ellos, entiendo, manejando en medio del tráfico, sin avanzar, estar lentos, con el combustible siendo racionado y muchos factores más que se suman, la falta de agua, la falta de comida, efectivamente el cuerpo empieza a cobrar facturas. Hay un, eh, hay un compañero que también es japonés, que es Tamachiro, y nos dice que por lo menos cada 100 metros se puede ver la guerra y las secuelas inmediatas de la invasión. Y también comenta algo que se lo vamos a compartir, que usted nos comenta si es que le parece, y nos dice que usted tiene, bueno, según él, algún tipo de instrucción militar o conocimiento de ello. Eso es lo que nos escribe. ¿Quién es la persona que ha escrito? Es un colega japonés que se apellida Tamachiro. Él ha estado, nos dice, en Yokohama, donde hay bases americanas, y ahí juntamente ha habido Marine y Rangers de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que por eso lo puedo notar. Por eso es lo que él nos comenta. Tengo cierto entrenamiento y me reservo la explicación, pero sí, efectivamente, tengo cierto entrenamiento para manejar la mente en situaciones de estrés, en algún tipo de situación similar a la vivida y conocimientos en medicina para poder liberar ese tipo de situaciones. Acá hay casi 5 personas que nos van comentando prácticamente lo mismo, que es qué es lo que le depara a usted. ¿Se queda todavía a apoyar? ¿Está buscando de una u otra forma eh, conseguir otros compatriotas y regresarse a Perú? ¿Qué es lo que usted tiene en mente? Mire, la curiosidad de estas personas es grande, pero en estos casos y conversando con mi familia, me dicen ya se ha ayudado bastante, porque he hecho más cosas de las que he mencionado. Eh, y una persona de mi familia me dice, Dios te ha mandado para ayudar a toda la gente que has ayudado. Pero yo le digo, sí, pero ¿y cómo sigo ayudando? Lamentablemente le digo, me preguntan, ¿no? ¿Y puedes seguir ayudando? Y le digo, bueno, no puedo. ¿Por qué? Porque me gustaría ayudar, pero yo ya no puedo regresar por la frontera, estoy prohibido. Ese es el problema que existe. Ahora, yo voy a ayudar de otra manera, porque creo que al existir migración de un país prácticamente completo, estas personas necesitan vivir y subsistir. Entonces, he ideado un plan para poder migrar a un grupo de personas que quiera, obviamente, a unas instalaciones que tengo en Perú de manera gratuita y que puedan vivir de manera gratuita. Obviamente, todavía lo estoy armando, pero y hablo en realidad de residentes ucranianos, no peruanos, porque el que llega a Perú y es peruano tiene familiares, amigos. Y ahorita justamente en Perú se están poniendo en contacto eh, con algunas personas para ver cómo organizar esto. Todo es muy rápido, todo es muy violento, todo ha sido, recordemos que todo ha empezado hace 2 días y medio aproximadamente, y ahorita el tiempo lo tengo por la diferencia de horas. No soy tan exacto, pero hay que seguir ayudando. Y no solo yo le preguntaría a él o a las personas que le han escrito de qué manera se suman a la ayuda. A ver si se lo escriben.
me comentan si se pudiera proporcionar por interno su número de teléfono de contacto. Nos comentan también en qué lugar usted se encuentra concretamente, porque hay uruguayos, justamente de Punta del Este, colombianos de Cali y Cúcuta, y argentinos de Salta y Córdoba, que se encuentran también en Polonia. Yo estoy en Cracovia. En cuanto a facilitar mis contactos, mi teléfono telefónico no lo autorizo. Sin embargo, con mi nombre me pueden contactar por el Messenger con todo gusto. Por razones que me reservo, no publicito mi información. Creo que eso debe ser respetado. En todo caso, entiendo que un familiar mío se lo facilitó a usted. Eh, como le dije, también no estilo dar ningún tipo de entrevista, pero en este caso lo hago porque creo que la verdad debe saberse y creo que hay que ayudarlos. Con todo gusto, si los puedo ayudar a ellos, darle información, con todo gusto me contactan al Messenger y encantado. Para eso estoy. Usted, para culminar, tres tópicos. Si hay algún tipo de contrarréplica de las autoridades peruanas, sería muy conveniente también que ellos digan las cosas como son, como se dice en el argot peruano, sin pelos en la lengua, y que por favor sean un poco honrados también, porque son las vidas y el acontecer de cada uno de los compatriotas. Y lo segundo también, ¿qué palabras finales nos podría otorgar? Se fue su audio y me quedé, lamentablemente la señal y las circunstancias, me quedé en qué palabras puede dar al final y ahí se cortó la Sí, ¿qué comunicación. palabras finales pudiera regalarnos o en todo caso qué es lo que usted desea invocar ya de manera amplia para finiquitar? Correcto. Mire, las autoridades peruanas pueden decir lo que quieran y la gente puede decir lo que quiera. Nos remitimos a los hechos y los hechos están registrados en una cámara y en la nube. Acá no hay nada que yo haya dicho que no se pueda probar. Acá no hay nada que yo haya dicho que no existe. Porque sabía, y así como me adelanté a esperar que el consulado, aunque fui un poco ingenuo en pensar que me iban a ayudar, probablemente me diga, no, vela por ti mismo. Entonces registré todo en mi justo y sano derecho, al igual que toda mi ruta, desde los medicamentos que he comprado hasta la abertura de la cabeza que tengo, para que no se diga, como a veces quieren decirlo, no, eso no es realidad, eso no es lo real, no es la realidad. Así que el que quiera decir algo no hay ningún problema, y si quieren decir lo contrario, con todo gusto, que me inviten, yo les muestro las pruebas, que sea la gente que lo juzgue, porque no es posible que hayan hecho lo que han hecho. Uno, dos, palabras finales y para terminar. A veces los animales son más humanos que las personas. Mis palabras son, sean humanos. Eso, con eso concluyo. Eh, Y se tratan de para todos los que puedan, porque lo necesitan en realidad. por acá nos escriben capitanes de fragata y capitanes de navío de nuestra Marina de Guerra del Perú que están en calidad de retiro y dicen que lo van a contactar por Messenger, así que en la brevedad ahí se estarían comunicando con usted. ¿Qué es lo que quieren? Exponer, según ellos me comentan, todas las arbitrariedades del consulado peruano y sobre todo las contradicciones que muestra todos los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Caramba, lo felicito porque hay gente que quiere decir la verdad. Con todo gusto que me contacten. Eso es lo que se necesita. De nuestra parte, le agradecemos esa cordialidad, esa muestra de aprecio, porque nosotros bien sabemos que usted puede estar ajeno de todo esto
y totalmente separado de la situación, pero usted no, se lo ha tomado muy a pecho, como decimos en el argot peruano, y se la ha jugado, porque decir esto no trae ninguna facilidad, pero como bien decimos, eh, el molino de la historia cae por su propio peso, así que le agradecemos. Con todo gusto. Gracias a usted y buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego.